consiste nuestra experimentación se basa en la disminución de la velocidad de retrogradación del almidón por acción de la enzima amilasa maltogénica, lo cual se verá reflejada en la actividad de agua de las diferentes muestras. Cuando las plantas no necesitan de las moléculas de glucosa, la almacenan en forma de almidón. El almidón es un gran polímero que se acumula en forma de gránulo en el interior de las células. En el almidón encontramos estructuras de amilosa y amilopectinas. La amilosa es un polímero lineal de glucosas unidas por enlaces alfa-1,4. La amilopectina, en cambio, es la versión ramificada de la amilosa, en donde sus cadenas laterales poliméricas están unidos por enlaces glucosídicos alfa-1,6 a las cadenas lineales de residuos unidos por enlaces alfa-1,4. Para la degradación del almidón interviene la enzima alfa-amilasa, que cataliza la hidrólisis de los enlaces glucosídicos alfa-1,4 de la amilosa y la amilopectina. La beta-amilasa cataliza la liberación hidrolítica secuencial de los extremos libres no reductores de la amilopectina. Como producto de la degradación se obtiene maltosas y dextrinas. Se conoce como gelatinización al proceso donde los gránulos de almidón, que son insolubles en agua fría debido a que su estructura es altamente organizada, se calientan a 60 y 70 grados centígrados y empiezan un proceso lento de absorción de agua en las zonas intermicelares amorfas, que son menos organizadas y por lo tanto son más accesibles. A medida que se incrementa la temperatura, se retiene más agua y el gránulo empieza a hincharse y aumenta de volumen, tal como se muestra en esta imagen. Si se continúa agregando más calor a los gránulos hinchados, la amilosa se difunde fuera del almidón, quedando altamente hidratada, formándose puentes de hidrógenos debido al grupo hidroxilo presente en la cadena de amilosa. Se forman hélices dobles entre las moléculas de amilosa, desarrollando una red continua, y este proceso se lo conoce como la gelatinización. El enfriamiento de la dispersión del almidón concentrado da como resultado la formación de un gel elástico, proceso conocido como retrogradación, causado principalmente por la amilosa, ya que la amilopectina es altamente ramificada, siendo menos propensa a retrogradarse. Al enfriarse la pasta, las cadenas de amilosa se ubican paralelamente debido a la formación de puentes de hidrógeno a través de sus múltiples hidroxilos, provocando aumento de la viscosidad, causando la retrogradación. A medida que el gel envejece, las cadenas de almidón tienden a interactuar entre sí y por lo tanto expulsar agua al sistema. Los primeros estudios de cinética enzimática confirmaron que las enzimas se unen en forma transitoria a los sustratos y que la estructura de una enzima presenta una plantilla rígida o cerradura, siendo el sustrato la llave que le corresponde. Solo los sustratos específicos se pueden ajustar a determinada enzima, formando un complejo enzima-sustrato. Estos complejos se forman cuando los ligandos se unen de manera no covalente a sus lugares adecuados en el sitio activo, reaccionando el sustrato de manera transitoria con la proteína catalizadora para formar el producto de la reacción. Cada paso transcurre a una velocidad característica, por lo que la velocidad total de una reacción enzimática depende de las concentraciones tanto del sustrato como del catalizador. Las constantes de velocidad K1 y K-1 dirigen las velocidades de asociación de sustrato con enzima y de disociación de sustrato a partir del complejo enzima-sustrato respectivamente. La constante de velocidad para el segundo paso es K2, dirigiendo la velocidad de formación del producto
a partir del complejo enzima-sustrato. Aquí tenemos un gráfico donde la línea recta ilustra el efecto de la concentración de la enzima sobre la velocidad de la reacción. Bajo estas condiciones, hay cantidades suficientes de moléculas de sustrato para que cada una de estas se una a una molécula del catalizador y forme un complejo enzima-sustrato. A esta condición se le llama saturación de la enzima con el sustrato. En esta curva graficada con ejes concentración del producto versus el tiempo, se muestra el progreso de dos curvas a concentraciones distintas de la enzima, en presencia de una alta concentración inicial de sustrato. En este caso, la velocidad de formación del producto depende de las concentraciones de enzima y no de la concentración del sustrato. En los experimentos de cinética enzimática, siendo Y igual a velocidad inicial y el eje de las X la concentración de sustrato, el valor asintótico se denomina velocidad máxima de la reacción a concentraciones de sustratos infinitamente grandes. Esta curva presenta un comportamiento hiperbólico. El término B en la ecuación general de la hipérbola rectangular se la llama constante de Michaelis y se define como la concentración de sustrato cuando la velocidad inicial es igual a la mitad de la velocidad máxima. Esta es la llamada la ecuación de Michaelis-Menten, que describe la relación entre la velocidad inicial de una reacción y la concentración de sustrato. Cuando la concentración de sustrato es alta, la velocidad total de la reacción es la velocidad máxima y está determinada por la concentración de enzima total. La constante de velocidad observada bajo estas condiciones se la llama constante catalítica y se define como la velocidad máxima dividido para la concentración total de la enzima, donde indica la cantidad máxima de moléculas de sustrato convertidas en producto cada segundo por cada sitio activo, siendo su unidad segundo a la menos 1. A estos lo llama con frecuencia número de recambio, puesto a que mide la rapidez con que determinada enzima puede catalizar una reacción específica, siendo esta una forma muy útil para describir la eficacia de una enzima. Para poder hallar la K catalítica se debe conocer la concentración de la enzima. Una vez obtenida la masa, procedemos a separarla en 4 muestras, cada una con un peso de 300 gramos, pero con diferentes cantidades de la enzima amilasa maltogénica, para así observar los efectos de retrogradación del almidón. Ahora procederemos a agregar las diferentes cantidades de enzima amilasa maltogénica. La masa 1, que será nuestro blanco, no contendrá enzima alguna. La masa 2 contendrá 0.009 gramos de enzima. La masa 3 contendrá 0.0195 gramos de la enzima. Y por último, la masa 4 contendrá 0.03 gramos de enzima.
Se crea un ambiente adecuado para dar paso a la fermentación por acción de las levaduras que van a consumir los azúcares fermentables presentes en las masas, dejando reposar a estas en condiciones de anaerobiosis por aproximadamente 1 hora. De la fermentación alcohólica se obtendrá etanol y dióxido de carbono, siendo este último el responsable del aumento del volumen de la masa. Para facilitar la evaluación sensorial del envejecimiento del pan, la cual se relaciona con la retrogradación del almidón, hemos dividido en submuestras, las cuales procedemos a hornear por aproximadamente 25 minutos a 180 grados Celsius. Aquí tenemos la muestra de los panes que han sido almacenados durante 6 días. Podemos observar la retrogradación del almidón, la cual se relaciona proporcionalmente con el envejecimiento del pan. Los resultados obtenidos haciendo uso del equipo Aqualac fueron los siguientes. Para la muestra 1, una actividad de agua de 0.834. Para la muestra 2, 0.845. Para la muestra 3, 0.862. Y por último, para la muestra 4, una actividad de agua de 0.879. Con lo cual podemos verificar nuestra hipótesis. Conclusión. De los datos obtenidos en el Aqualac para cada una de las muestras con diferentes concentraciones de enzima, podemos concluir que las muestras de pan que contenían una mayor concentración de enzima pasados los 6 días tuvieron una mayor actividad del agua que los que tenían una menor concentración de enzima, y la velocidad de retrogradación fue menor para los de mayor actividad de agua. Es decir, existe una relación directa entre la concentración de la enzima y la actividad de agua, e inversa entre la actividad de agua y la velocidad de retrogradación, dando como resultado que la muestra 4 con una concentración de 100 ppm de enzima y 0.879 de actividad de agua tuvo la velocidad de retrogradación más baja. Este resultado se obtuvo gracias a la acción catalítica de la amilasa maltogénica, la cual al romper los enlaces alfa 1,4 de la amilosa, dando como resultado dextrinas, impidiendo que la amilosa pueda recristalizarse y formar hélices que provoquen la expulsión del agua. De la muestra 4, como en la concentración de sustrato, que es la amilosa, está en altas cantidades, la enzima amilasa maltogénica está saturada y esencialmente todas las moléculas de enzima que para la muestra 4, que posee una concentración de 100 ppm, están presentes como un complejo enzima-sustrato. Es decir, que si agregamos más sustrato no hay efecto sobre la velocidad de reacción, por lo que la única forma de aumentar esa velocidad es si agregamos más enzima. Bajo estas condiciones tenemos que la velocidad máxima es igual a la K catalítica por la concentración de enzimas totales, donde la K catalítica indica la cantidad máxima de moléculas de sustrato convertidas en producto cada segundo por cada sitio activo, y la concentración de enzimas totales es igual a la concentración de enzimas libres más la concentración del complejo enzima-sustrato. Ahora procederemos a calcular la velocidad máxima, obteniendo la K catalítica de la siguiente tabla. Y para la concentración de enzimas totales, debido a que la concentración de enzima libre es 0, ya que todas las moléculas de enzima están presentes como un complejo enzima-sustrato, obtenemos que la concentración de enzimas totales es 100 ppm, y aplicando la ecuación de velocidad máxima obtenemos que esta es igual a 1270 ppm sobre minuto.